asesinato de Facundo Cabral en Guatemala, se habla de impunidad ante los desafíos que enfrenta Guatemala en cuanto a seguridad ciudadana y administración de justicia. Problemas que no son exclusivos de ese país. Lo discutimos con Philip Escoriaza, experto en política internacional. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos hablando de eso mismo, que no estamos acostumbrados a Puerto Rico. Sin embargo, este caso específicamente, ¿cómo es que se trabaja esa impunidad? Bueno, pues fíjate, Guatemala, si empezamos por las condiciones en ese país, Guatemala es un país que lleva escasamente desde 1996, ellos lograron detener una guerra civil que lleva casi 40 años. Guatemala es, en América Central, un país de la mayor población, tiene 13 millones de habitantes, y a pesar de ser, tener esa fuerza de tanta población en su territorio, desafortunadamente es uno de los más pobres en América Central. De hecho, si lo comparamos, por ejemplo, con Puerto Rico, la mitad de los niños en Guatemala están malnutridos, no van a la escuela, no tienen posibilidad alguna de desarrollo. Guatemala es parte de esta región centroamericana que se ha beneficiado en los últimos 10 años de lo que llamamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana. Todos los países de esta región son parte de ese sistema económico. Sin embargo, el beneficio de tener esa relación particular que le permite a los productos de Guatemala entrar sin unas tarifas especiales a Estados Unidos no ha redundado en beneficios sociales para el país, y lo vimos pues desafortunadamente con este episodio muy lamentable con el cantautor, ¿no? Facundo Cabral. Guatemala desafortunadamente es un ejemplo de los retos que están teniendo los países en Latinoamérica en desarrollar sus instituciones democráticas, en promover la seguridad ciudadana, la paz, que son elementos necesarios para el desarrollo económico y para que la población pues, pueda progresar, ¿no? En el caso particular de América Latina, los que estamos, ¿verdad?, todo el tiempo estudiando esto, pues podemos hablar de que está en su tercera etapa democrática, es la tercera vez en la historia que la mayoría de los países en América Latina, si no decir todos, tienen instituciones democráticas electas en elecciones regulares cada 4, 5, 6 años. Entonces, ¿cómo se trabajan estos casos, a diferencia de Puerto Rico, en estos países de Centroamérica? Bueno, la diferencia en cuanto al sistema judicial, si eso es lo que estamos hablando, pues todos son estados como Guatemala, como Puerto Rico, que creemos en el imperio de la ley, ¿no? Que cada ciudadano tiene el derecho a que se le pruebe su culpabilidad más allá de dudas razonables. A estas dos personas que arrestaron por el asesinato del cantautor, les asiste la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Un problema en este momento que se vive en Latinoamérica es la desconfianza de la gente. Y fíjate, es una paradoja porque si tú miras país por país, de los 20 y pico de países en América Latina, desde México hacia el sur, la gente va a las elecciones en masa, la participación es bien alta, pero cuando hacen encuestas dicen que no confían en el gobierno, que no confían en la policía, que no confían en el ejército. Entonces, trayéndolo al caso de Cabral, vemos que va a ser muy difícil encontrar testigos, va a ser muy difícil establecer las razones específicas de por qué ocurrió lo que ocurrió, por los ejemplos que ha habido. Guatemala, como te dije, sufrió casi prácticamente un genocidio. Más de 200,000 indígenas mayas murieron a manos del ejército en una campaña contra la izquierda, contra la guerrilla. Y hasta esta fecha, y ya la guerra civil terminó hace casi 20 años, no se ha culpabilizado a nadie, no se ha traído a nadie a la justicia. Entonces la gente pues empieza a sentir que no vale la pena tratar de colaborar, y aunque valiera la pena, ¿por qué me voy a exponer a ser parte de un proceso que no va a redundar en que se ajuste cuentas y se lleve a la gente a cumplir la pena que sea impuesta? Y a la misma vez, ¿por qué me voy a exponer a darme a conocer, a que se diga, mira, ese es el que está hablando, ese es el soplón, ese es el responsable de esto? Y viéndolo en el marco más amplio, estamos hablando del narcotráfico. El narcotráfico es una situación de carácter internacional que se da en todas las barreras, ¿no? No reconoce fronteras, y todos estos países, desde México en adelante, pues se ven inmiscuidos en esta lucha. Fíjate, 9 de cada 10 gramos de cocaína que entra a Estados Unidos entran por México. Eso lo que te dice es por qué el problema de seguridad y la falta de orden en Ciudad Juárez y en lugares así fronterizos. Bueno, gracias, no hay tiempo para más, pero licenciado, muy interesante el tema, ¿verdad?, para educarnos todos entonces de estos sistemas en los países de América Central. Usted puede seguir el comentario y análisis de política internacional del licenciado Escoriaza en philipescoriaza.blogspot.com. Usted está viendo Tu Mañana, que continúa con la Fuerza Deportiva.